Hola Gurú, ya estamos aquí de vuelta en tu curso de liderazgo aquí en Soy Gurú y hoy vamos a tocar el tema que es tabú, un tema tabú, es la inteligencia emocional. Funciona, existe, cómo se mide, aplica para el liderazgo, qué características tiene, cómo se ve, cómo se toca, cómo se palpa en el mundo empresarial y además de una inteligencia adicional que es la inteligencia práctica. Quédate con nosotros aquí en Soy Gurú. Cualquiera que trabaja en el mundo empresarial conoce a esa persona que está muy preparada y que es muy inteligente, al menos a los ojos de los demás, y que una vez que recibe un ascenso donde requiere desarrollar o aplicar habilidades de liderazgo, fracasa. En cambio, también conoces a aquella otra persona que pues tiene habilidades promedio, no voy a decir que son las peores, habilidades estándar, pero que una vez que toma un rol de líder, tiene un éxito descomunal. ¿Qué pasó? Esto lo único que nos hace es reforzar la idea de que el liderazgo es más un arte que una ciencia. Así que vamos a estar hablando del tema de la inteligencia emocional, que para muchos consideran que eso es lo que define el éxito o el fracaso en un líder. Y también vamos a hablar cómo luce un líder emocionalmente inteligente. Pero para empezar, ¿qué es la inteligencia emocional? Daniel Goleman define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente nuestras relaciones. Y eso es lo que dice Daniel Goleman, lo que es una persona inteligente emocionalmente. Y lo divide en 4 elementos, que es la autoconciencia, la autorregulación, la empatía y la inteligencia social o la habilidad social. No vamos a hablar de las 4 para no extender este tema, pero te voy a platicar de la primera, que es la autoconciencia. ¿Te ha pasado que en algunas ocasiones que te enfrentas a un conflicto o a una circunstancia que nunca te habías enfrentado, reaccionas de una manera que tú mismo te sorprendes? Me ha pasado, me pasa muchas veces. Y que cuando reacciono así, después me quedo diciendo, ay, ¿por qué lo hice? Yo no soy así. ¿Qué fue lo que pasó? A eso nos referimos cuando hablamos de que una persona no se conoce lo suficiente, sobre todo en el aspecto emocional. Y de ello habla la inteligencia emocional, la autoconciencia, el entender nuestras emociones, poderlas explicar y también en consecuencia poder actuar de formas que nosotros consideramos sanas emocionalmente. Si ya de por sí es difícil entendernos, bueno, una de las cualidades que sobresale en un líder es la capacidad de leer e interpretar las emociones de los demás. Esto es muy importante que debas de desarrollar porque en la medida que lo hagas vas a poder guiar a los demás y entenderlos mejor. Así que una rápida lectura de las emociones de tus subordinados, de tus compañeros, de tus mismos jefes, te permitirá sobresalir y ser una persona más efectiva en tu liderazgo. En segundo lugar, es la capacidad que tiene el líder de entender el tema de las emociones en general. Yo te recomiendo que leas los libros de Daniel Goleman, que también leas libros sobre emociones en general, para que entiendas cómo funciona la mente y con base en ello puedas tomar ciertas decisiones para ayudar a tu equipo de trabajo, para ayudar a las personas que no son emocionalmente eficientes, por llamarle así. El conocimiento tácito del tema, eso también es importante. Hay quienes se les da, hay quienes no, hay que estudiar de ser necesario. El tercer punto es saber entonces qué tipos de emociones disparan productividad, motivación, éxito, desarrollo personal en las personas. Ya vimos que tienes que conocer o leer las emociones de los demás, que tienes que saber de emociones, pero también entonces delimitar cuáles son aquellas que a ti te son útiles a nivel personal, pero también colectivo para que las puedas desarrollar o disparar.
con los demás. Eso es bien importante. La palabra clave es disparar emociones precisas dentro de tu equipo de trabajo. Ese es el tercer punto. Y por último, el cuarto punto es saber regular las emociones. Ya lo vimos, y una vez que lo disparas, pues se puede perder el control, sobre todo si tienes un montón de personas que emocionalmente no son sanas o que tienen problemas o que simplemente no están desarrolladas, por ponerlo así. Tienes tú que ser un muro de contención que permita que esas emociones que a veces se disparan, que a veces se maximizan, pues choquen contigo y tú las puedas ir controlando. Qué difícil, pero qué desafiante e interesante es esto para el líder. Esos son los cuatro elementos que debe de considerar un líder inteligente emocionalmente. ¿Cuáles tienes tú? Quizá te preguntes, ¿ya fue todo el tema de inteligencia emocional? Fue muy corto. Sí, lo hice a propósito. Te quiero platicar ahora acerca de la inteligencia práctica. Una inteligencia que ha sido poco difundida, pero que desde mi punto de vista es primordial en el liderazgo. ¿A qué me refiero? La inteligencia práctica es la inteligencia del sentido común. La inteligencia de las calles, esa que se aprende en la vida, nada más. Hay quienes tienen más desarrollada esa inteligencia, quienes tienen menos. Y para esto es importante que entendamos que este tema se puede desarrollar. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de dos cosas bien sencillas. Hay más, pero te voy a dar dos ejemplos. El primero de ellos es desarrollar una mente de bebé. Te voy a platicar la historia que tuve hace unas semanas o meses con mi hija. Yo la invité, ella tiene 4 años, y yo la invité al cine. Era la primera vez que iba al cine. Fuimos a ver la película de Toy Story 4. Y de verdad, fue maravilloso, pero no solo la película, sino ver la reacción de ella en su primer encuentro con el cine. Cuando entramos, al principio tenía un poco de miedo porque está oscuro, y ya cuando se acercó y vio la pantalla, se sorprendió. Y después de eso, cuando nos sentamos, me pregunta, ¿por qué nos sentamos aquí, papá? Cuando llevamos las palomitas. Y entonces, lejos de estar viendo la película, estaba más interesada en ver por qué había oscuridad, por qué había una luz que se reflejaba hacia la pantalla. Y todo eran preguntas. Ella estaba en ese momento en el modo de mente de bebé porque así estaba viviendo. Muchos de nosotros hemos perdido eso. Hemos perdido la capacidad de impacto, de impresión, y no sabemos, no nos preguntamos ni no nos cuestionamos. Una persona con mente de bebé se está cuestionando continuamente las cosas. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago aquello? Y de eso se trata, que tú lo desarrolles para que también vayas desarrollando otras habilidades que te van a permitir ser más exitoso. Ese es el primer punto. El segundo punto es un pensamiento enfocado en la solución. Somos muy dados, sobre todo aquí en México, a enfocarnos en el problema. Y es que llegamos y nos quejamos de todo, de por qué pasan las cosas de tal o cual forma, y por lo general de cuestiones que no podemos controlar. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es cómo nos sentimos y sobre todo cómo podemos actuar o qué debemos de hacer para solucionarlo. La clave está entonces en buscar soluciones. En cada vez que te enfrentes a un conflicto, lejos de ver todo lo malo, comienzas a ver cómo puedo solucionarlo rápidamente. No buscar culpables, sino buscar soluciones. Eso es importante para desarrollar tu inteligencia práctica. Hay más cosas, te voy a dejar más material para que lo puedas revisar, pero esta inteligencia es la que desde mi punto de vista sacará adelante uno de los mayores elementos que tiene el líder, y es su mentalidad, como lo hemos platicado en otros episodios. Eso es todo por hoy. Te recordamos que nos sigas todavía en redes sociales, que también te suscribas al canal de YouTube, y vamos a estar subiendo información bien interesante, no solamente del tema de liderazgo, sino de más cosas. Quédate con nosotros aquí en Soy Gurú.